Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Medicina Interna al Día. Hoy hablaremos sobre el cólera, una enfermedad infecto-contagiosa que ha acompañado a la humanidad desde el siglo XIX y que sigue siendo un desafío crítico en pleno 2025. En los últimos tiempos, brotes como el de Haití, con más de 30.000 casos sospechosos y 594 muertes en solo 4 meses, nos recuerdan su letalidad y la necesidad de actualizar conocimientos sobre este tema. Todo lo que expondremos en este video es el resultado de la revisión de la literatura clásica de medicina interna en sus ediciones más actualizadas, con el objetivo de brindarles toda la información más novedosa sobre el tema. En nuestro canal de Telegram estaremos compartiendo un documento en formato PDF realizado por nuestro equipo de trabajo con el objetivo de facilitar su estudio, el cual pueden adquirir de forma gratuita y que resume lo abordado sobre este tema en estas literaturas. El cólera es una enfermedad reemergente infectocontagiosa grave, específica de la especie humana, producida por Vibrio cholerae o vibrión colérico. Se caracteriza por una diarrea acuosa aguda que en pocas horas puede producir una deshidratación severa y rápida, potencialmente letal. El agente causal es el Vibrio cholerae, el cual pertenece a la familia Vibrionaceae. Esta bacteria comparte características comunes con la familia Enterobacteriaceae. Es un bacilo gram negativo aerobio y encorvado que tiene una gran movilidad mediante su solitario flagelo polar. Existen 3 serogrupos principales de Vibrio cholerae, pero solo el serogrupo 01 puede ocasionar el cólera. Este serogrupo se divide en 2 biotipos, clásico y el TOR. Cada uno de los biotipos comparte los serotipos INAVA, OGAVA e ICOJIMA. La infección por el biotipo el TOR tiene menor letalidad y se presentan más casos asintomáticos o leves, lo que por un lado es una ventaja, pero desde el punto de vista epidemiológico representa un problema por el número tan alto de asintomáticos que si bien no enferman, sí excretan la bacteria en las heces. La toxina del cólera es la responsable del cuadro clínico de la enfermedad. Suelen residir en las desembocaduras de ríos y en las bahías con salinidad moderada de sus aguas, donde el microorganismo vive en estrecha relación con el plancton. También habita en el agua dulce en presencia de nutrientes suficientes y calor. En su ambiente natural, Vibrio cholerae vive unido a las algas o a los caparazones de los crustáceos y copépodos, con los que coexiste de modo simbiótico. Proliferan durante los meses de verano, cuando la temperatura del agua es mayor a los 20 grados. Sobrevive a la congelación, aunque es más difícil la proliferación. Sobrevive en la superficie de todos los alimentos durante 5 días a temperatura ambiente y hasta 10 días si la temperatura se mantiene entre 5 y 10 grados. El cólera tiene tanto una predisposición a causar epidemias con potencial pandémico como una capacidad para permanecer endémica en todas las áreas afectadas. Las epidemias de cólera tienden a producirse durante la estación cálida. Más frecuente en países subdesarrollados, con malas condiciones sanitarias. En países desarrollados y con buenas condiciones sanitarias los casos de cólera que se diagnostican son en viajeros procedentes de zonas donde la enfermedad aún es endémica. No se conoce ningún reservorio animal. La infección por Vibrio cholerae se adquiere principalmente al ingerir agua de ríos, estanques, lagos e incluso pozos con tuberías o alimentos como pescados y mariscos crudos o poco cocinados, que estén contaminados con la bacteria. Los seres humanos se infectan de forma accidental y pueden transmitir la enfermedad al contaminar el agua y los alimentos con las heces. Las personas con gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori tienen una mayor predisposición a la enfermedad al inducir hipocloridria, que reduce la capacidad del estómago para contener la infección. Las personas con el grupo sanguíneo O también presentan mayor predisposición. La infección se produce generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados con la bacteria, las cuales, al llegar al intestino delgado comienzan su fase de crecimiento y elaboran una poderosa enterotoxina. Esta enterotoxina está formada por 2 subunidades, la subunidad A, que actúa elevando los niveles de AMP cíclico intracelular por estimulación de la actividad de la enzima adenilciclasa, y la subunidad B, que une la toxina a su receptor específico, un gangliósido en el enterocito.
La activación de la adenilciclasa provoca un aumento de la adenosina monofosfato cíclico en las células epiteliales del intestino, el cual bloquea la absorción de sodio y de cloruro por las microvellosidades y promueve la secreción de cloruro y de agua por las células intestinales, y cuando se supera la capacidad de absorción del intestino se produce una diarrea acuosa con concentraciones de electrolitos similares a las del plasma, la cual puede llevar rápidamente al paciente a la deshidratación. Shock hipovolémico. Puede producirse, además, acidosis por pérdida de bicarbonato y pérdida progresiva de potasio. Como parte de la conducta diagnóstica se deberá confeccionar la historia clínica, donde se deben precisar los siguientes elementos. Antecedentes epidemiológicos. Preguntar si el paciente vive, labora o ha viajado en los últimos 5 días a zonas donde se hayan reportado casos de cólera. El antecedente de exposición puede variar desde 12 horas hasta 5 días, usualmente de 1 a 3 días. Precisar las características higiénicas, sanitarias y epidemiológicas relacionadas con el medio donde se desarrolla el paciente, doméstico y laboral, haciendo énfasis en la disposición de los residuales líquidos y sólidos, procedencia del agua de consumo y calidad de la misma. Precisar la fecha de primeros síntomas. Personas que han visitado el hogar del paciente pernoctando en el mismo, manipulando alimentos, utilizando los servicios sanitarios, etc. Se deberán identificar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. El cólera tiene un amplio espectro clínico de presentación que va desde una forma asintomática hasta formas graves de la enfermedad. En la forma asintomática el paciente actúa como portador y, aunque infectado, no presenta manifestaciones clínicas. Las formas leves cursan con un cuadro de diarreas agudas, similar al de cualquier otra causa, puede acompañarse de vómitos no precedidos de náuseas, cefalea. Es autolimitado y de evolución favorable. Las formas menos graves se caracterizan por un cuadro de diarreas agudas, blanquecinas, puede acompañarse de trastornos del estado general, vómitos biliosos que luego toman un aspecto semejante al de las heces, cefalea intensa, sed y pulso débil. La forma grave constituye el cuadro clínico clásico y en algunas horas produce una gran deshidratación y shock. Se caracteriza por un cuadro de diarreas líquidas, de gran volumen, blanquecinas, con aspecto de agua de arroz, con heces no malolientes y moco en cantidad variable. Puede acompañarse de vómitos no precedidos de náuseas. Hay manifestaciones de depresión de agua y electrolitos como son sed intensa y mucosas secas, oliguria, calambres musculares, debilidad y pérdida notable de la turgencia de los tejidos, ojos hundidos y piel arrugada en los dedos de las manos, hipotensión arterial, pulso débil y filiforme. Algunos pacientes tienen un tipo relativamente infrecuente denominado cólera seca, los cuales no tienen diarrea, sino que tienen distensión abdominal e íleo. Se deberán buscar elementos clínicos que orienten sobre complicaciones de la enfermedad, donde las más frecuentes son la deshidratación y los desequilibrios del medio interno. Así, los pacientes sin deshidratación pero con presencia de diarrea, o con deshidratación leve, podrán tener sed y una pérdida del peso corporal total menos de un 5%. Los que presenten deshidratación moderada podrán tener sed, hipotensión postural, debilidad, taquicardia, pliegue cutáneo, sequedad de boca y lengua y una pérdida del peso corporal total de un 5 a un 10%. Los pacientes con deshidratación grave podrán encontrarse inconscientes, con letargia o laxitud, con pulso débil o ausencia del mismo, imposibilidad de beber, ojos hundidos y una pérdida del peso corporal total mayor del 10%. El diagnóstico diferencial se deberá realizar con otras afecciones que causan diarreas de tipo coleriforme, como por ejemplo, rotavirus, vibriones no coléricos, Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, salmonelosis, shigellosis, infecciones entéricas producidas por Clostridium perfringens y Cryptosporidium. Los estudios complementarios estarán encaminados a confirmar el diagnóstico y a identificar complicaciones. Se deberá indicar un hemograma, donde podremos recibir un leucograma con leucocitosis a predominio de neutrófilos, habitualmente por encima de 15, principalmente en las formas graves. El hematócrito puede mostrar una hemoconcentración, sobre todo en pacientes con cuadros de deshidratación.
Se indicará química sanguínea, donde podremos recibir cifras de creatinina elevadas en pacientes con deshidratación en relación con insuficiencia renal aguda prerrenal. La urea también podrá estar elevada. Y la glicemia puede mostrar hipoglicemia y más frecuentemente hiperglucemia, causada por las elevadas concentraciones de adrenalina, glucagón y cortisol estimuladas por la hipovolemia. Se deberá realizar gasometría e ionograma, la cual puede mostrar una hipopotasemia, hiponatremia e hipocloremia y una acidemia metabólica con anión GAP aumentado. Dentro de los estudios de biología molecular, se podrá realizar PCR para la detección de vibriones en muestras de heces y ambientales. Este estudio tiene una alta sensibilidad y especificidad. Dentro de los estudios microbiológicos, se deberá indicar test rápido para cólera, el cual permite detectar antígenos de la bacteria. Se podrá realizar examen directo de las heces bajo microscopía de campo oscuro, lo que permite observar los bacilos con un movimiento muy rápido en las heces fecales, teñidas con fucsina fenicada al 1%. Se realizará coprocultivo, para el cual las muestras deben obtenerse al principio de la enfermedad y preferentemente antes de las primeras 24 horas, sin que se haya suministrado antimicrobiano previamente. Se realizan en medios específicos, como el agar con tiosulfato citrato sales biliares sacarosa o agar taurocolato, telurita, gelatina, aunque también el germen puede crecer en agar McConde. Se utilizan también medios como el Cari-Blair, el cual mantiene la viabilidad de los cultivos de vibriones hasta 4 semanas. Otro método efectivo para lograr crecimiento del vibrión es el sembrado de las heces fecales en agar con sales biliares. Dentro de las complicaciones de esta enfermedad podemos citar la insuficiencia renal aguda, ya sea por hipovolemia o por necrosis tubular aguda, la deshidratación severa, shock hipovolémico, los desequilibrios hidroelectrolíticos como la hipopotasemia, hiponatremia e hipocloremia. Los desequilibrios ácido-base como la acidemia metabólica, las bronconeumonías, gangrena del pulmón, parotiditis, hepatitis, otitis, úlceras corneales, trombosis y convulsiones. Uno de los pilares fundamentales del tratamiento del cólera es la prevención. Se deberán indicar medidas higiénico-sanitarias, como por ejemplo, adecuada disposición de los excrementos humanos, correcta disposición de residuales sólidos, purificar el agua, la de beber debe ser hervida o clorada. Lavarse las manos antes de elaborar o consumir alimentos y después orinar o defecar, lavar y pelar las frutas y vegetales, desinfección de tanques y cisternas, adecuada cocción de los pescados, mariscos y otros productos del mar. Con relación a la vacunación, ya no se recomiendan las vacunas parenterales, se han probado de modo extenso vacunas orales que han generado una excelente inmunogenia en condiciones seguras. La quimioprofilaxis a contactos y convivientes no se recomienda de modo sistemático, ya que según la OMS, el tratamiento de rutina de una comunidad con antibióticos o quimioprofilaxis en masa no tiene efecto en la propagación del cólera. Y puede tener efectos adversos al aumentar la resistencia a los antimicrobianos y brindar una falsa sensación de seguridad. Tampoco se recomienda en el personal de salud que atiende a estos pacientes. Dentro de los fármacos que se han recomendado para la quimioprofilaxis se encuentra la doxiciclina en una dosis única de 300 miligramos por vía oral. Otra opción sería la tetraciclina a una dosis de 500 miligramos por día, divididas en 2 dosis, durante 2 días. Se podrá usar el cotrimoxazol, 4 dosis por día durante 3 días, y la eritromicina, 4 dosis de 250 miligramos durante 3 días. En un paciente con diagnóstico presuntivo o confirmado de cólera, se deberán tomar una serie de medidas generales. Se realizará el ingreso en sala de atención al paciente con cuadro diarreico agudo en condición de aislamiento. Se tomarán medidas de protección en el personal de salud que atiende a estos pacientes y se debe comunicar del caso a Departamento de Higiene y Epidemiología. El paciente debe guardar reposo en cama. Se deben medir los signos vitales con una frecuencia que depende de la gravedad del paciente y se indicará cuantificar la diuresis. Durante la fase de rehidratación no se deberán ingerir alimentos, posteriormente se comenzará con alimentos líquidos, deberán evitarse los zumos, refrescos y bebidas deportivas. No deberán utilizarse antieméticos, antidiarreicos, antiespasmódicos, esteroides ni cardiotónicos.
Se deberá realizar balance hidromineral del paciente y la adecuada corrección de los desequilibrios hidroelectrolíticos y ácido-base que presente. La reposición de volumen durante la fase de rehidratación tendrá como objetivo restablecer el volumen intravascular normal y no debe durar más de 4 horas. La vía de elección es la oral con sales de rehidratación oral de osmolaridad reducida, siempre que el paciente lo tolere. La hidratación parenteral se realizará con soluciones isotónicas cristaloides, como son la solución salina fisiológica al 0.09% o con Rinier lactato. A los pacientes sin deshidratación o con deshidratación leve, se les administrarán sales de rehidratación oral de osmolaridad reducida a libre demanda hasta un máximo de 2 litros por día. Se recomienda 1,5 litros de sales de rehidratación oral por cada litro de diarrea que presente el paciente. Se deberá aumentar la ingestión de otros líquidos y vigilar los signos de deshidratación en los enfermos. A los pacientes con deshidratación moderada, se les administrarán sales de rehidratación oral de osmolaridad reducida a razón de 2.200 a 4.000 mililitros en un periodo de 4 a 6 horas, siempre que el paciente tolere la vía oral. Los pacientes que no toleren la vía oral se les deberá administrar hidratación parenteral con Rinier lactato o solución salina fisiológica al 0.09%, a razón de 2.400 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Se canalizará vena periférica y se administrará hidratación parenteral en los siguientes casos. Pacientes que no toleren la vía oral. Pacientes con un volumen de deposiciones mayor a 10 mililitros por kilo por hora. Pacientes con deshidratación severa. Se debe administrar un volumen total de 100 mililitros por kilo a durar 3 horas. Se administrará 30 mililitros por kilo en los primeros 30 minutos y luego los 70 mililitros por kilo restantes a durar 2 horas y media. Posteriormente se reevalúa al paciente y si desaparecen los signos de deshidratación y logra una diuresis de 0.5 mililitros por kilo por hora o mayor, se pasará a la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento tiene como objetivo mantener un estado de hidratación normal, sustituyendo las pérdidas que se vayan produciendo. Se prefiere la vía oral, usando sales de rehidratación oral de osmolaridad reducida y se debe mantener hasta el final del episodio diarreico. Los antibióticos se han utilizado como complemento del tratamiento de hidratación para el cólera. En ausencia de una rehidratación adecuada, los antibióticos solos no son suficientes para prevenir la mortalidad. Se ha comprobado que el uso de antibióticos reduce el volumen de las heces producidas, la duración de la diarrea y la duración de la eliminación de los vibriones en las heces. En esta tabla se muestra el tratamiento antibiótico recomendado. Si después de 24 horas persisten las diarreas, se debe sospechar resistencia a la doxiciclina o tetraciclina. La doxiciclina y la tetraciclina se contraindica para embarazadas y lactantes. Y hasta aquí lo que teníamos preparado sobre este tema. Esperamos que les haya sido de utilidad para su estudio. Les recomendamos unirse a nuestro canal de Telegram, donde estaremos compartiendo con ustedes un material resumen en formato PDF realizado por nuestro equipo de trabajo a partir de la revisión de la literatura clásica y más actualizada de medicina interna. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos.